Buenas noches, estimados amigos, una vez más, un programa de disenso, de filosofía y metapolítica. Acá estamos con Silvio Maresca y bueno, y entre los dos tratamos de llevar esta aventura intelectual adelante. Buenas noches, Silvio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, habíamos hablado con Silvio de tocar en este programa algún tema que puede ser de interés y bueno, habíamos combinado hablar un poco de lo que es el estoicismo antiguo y el estoicismo hoy de nuestros días, cuál es la posición, cómo se va manifestando en esta sociedad, en fin, un poco desesperanzada, un poco bouleversée, como dicen los franceses, convulsionada. Bueno, vamos a tocar este tema. Así que... Es un tema largo, ¿no? La verdad que aparte de largo tiene como muchas aristas distintas, ¿no? Primero, vos lo sabés igual que yo, hay una diferencia bastante notoria entre el estoicismo griego, digamos, originario, podemos llamarlo. Zenón de Sitio, creo que fue el fundador, ¿no? Hacia el año 300, por ahí. Y bueno, después Cleantes, Crisipo. Y lo que fue el estoicismo romano, exacto, que es distinto. Es distinto, a pesar de que tiene, por supuesto, puntos en común, ¿no? Pero, digo, hay distintas aristas, porque uno podría, por ejemplo, hablar de la enorme contribución del estoicismo romano, que fue, claro, por momentos casi una filosofía oficial, al derecho. Sí, sí. El derecho, yo a veces escucho hablar de los derechos humanos así en forma, qué sé yo, irresponsable casi, podría decir, olvidándose que en realidad son los estoicos los creadores, digamos, de los derechos humanos, porque creo que son los primeros, esto vos me lo confirmarás, que piensan en un ius gentium, ¿no es cierto? Claro. Un derecho válido para toda la humanidad, que en ese momento, hablemos del año 200, 300, era realmente una enorme innovación, ¿no? Porque todavía estaba la idea de los derechos de los pueblos, digamos, claro, ¿no? Que eran muy distintos unos de otros. Eso es una buena distinción que vos hacés de entrada, ¿no? Distinguir entre el estoicismo griego y el estoicismo romano. El que más nos llega a nosotros es el romano a través de Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Es lo leído sobre el estoicismo. Indudable, ¿no? Indudable. Ahora, es lo que de alguna manera sirve también de marco de referencia al cristianismo naciente. Bueno, esa es otra arista, digamos, es otra arista importante para que nosotros tengamos en cuenta. Si nos introducimos un poco en el tema, nosotros vemos que hay dos principios que para mí son interesantes, sobre todo para los televidentes, que no son filósofos, ¿no? Que por lo menos sepan. No, y además, fíjate, te interrumpo un minuto con esto. Incluso la gente que estudia filosofía, difícilmente haya en filosofía antigua, que es la materia, digamos, la materia que es propia, difícilmente haya alguna aproximación a los estoicos. En general no se estudia. No se estudia. Se lo saltea, ¿no? Se lo saltea. Se pasa de Aristóteles a San Agustín. A San Agustín. De hecho pasa una cosa así, porque lo mismo pasa a nosotros. Lo mismo pasa con los padres de la Iglesia. Claro, por eso, como vimos en otro programa, esa etapa, digamos, donde conviven el estoicismo romano, los padres de la Iglesia, es tan desconocida, ¿no? Y sin embargo es una época para mí rica, ¿no? Es una época fundacional, ¿no? Porque fundacional. Estos siglos II, III, IV son fundacionales. Son poco conocidos, aparecen como confusos. Yo rescato del estoicismo dos cosas que me parecen que son interesantes. Del estoicismo griego, esa famosa idea de ataraxia. La ataraxia. Claro, bueno, eso fue muy importante. Que traducimos, ¿no?, como indiferencia. Sí, o paz del alma, o como imperturbabilidad. Esta es mejor traducción. Imperturbabilidad. El carácter de imperturbable. Es decir, los hechos vienen y bueno. Y después ellos tienen un principio fundamental, que sí que es un aporte muy interesante del estoicismo romano, que es el hombre interior, ¿no es cierto?
Claro. el hombre interior. Se empieza ahí a forjar Ahí una comienza interioridad. a forjarse Porque yo la creo idea que de hombre el interior. cristianismo, Es decir, digamos, la profundiza, ¿no? ante los hechos que el hombre no puede remediar, porque el hombre ocurren, los hechos que están más allá de su voluntad. Claro. Estos hechos, bueno, hay que aceptarlos. Pero por otra parte, yo obligatoriamente, el estoico dice, pero yo tengo un hombre interior que tengo que de alguna manera trabajar y sobreponerme a estos, elevarme. Hay cosas que dependen de mi voluntad, ¿no? De mi voluntad. Y en eso... Que ahí aparece la idea de voluntad también. Exacto. En ello, ¿no? En el estoicismo romano, que Aparece en los griegos el tema de la voluntad no está. no está. Por eso a mí me parece que sobre estas dos partes hay que pensarlo, ¿no? Bueno, la primera, digamos, es interesante. A mí siempre me resultó interesante la explicación de Mondolfo, de nuestro Rodolfo Mondolfo, sí, allí, sí, ¿no? sí. Cuando él, bueno, por un lado señala lo que todos sabemos, que es que la búsqueda de la ataraxia, la búsqueda de este no ser perturbado, digamos, de esta paz del alma, ¿no? De esta imperturbabilidad, era común a las tres escuelas que nacen casi simultáneamente en Grecia, ¿no? O sea, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. El escepticismo. Ahora, indudablemente, bueno, las tres fueron muy importantes y todavía hoy lo son, ¿no? Después podríamos ir a eso, ¿no? Yo no sé, por momentos realmente el estoicismo me parece que tuvo tanta o más influencia en la historia de la filosofía y de la formación de la mentalidad del hombre occidental que el aristotelismo o que el platonismo. Por lo menos tanta importancia como. Lo que pasa es que es más subterráneo, ¿no? Bueno, es porque es más existencial también. Para terminar la idea, claro, por supuesto, es más existencial. Porque está el hombre, ahí está el individuo, ahí ese que tiene derechos, que son personales, porque está el trabajo del yo, el yo interior. Claro. Esta idea no la tienen los griegos, claro, la tienen los romanos. Ahora, ¿de dónde la sacaron los romanos? Bueno, ahora, te decía lo de Mondolfo. Cuando Mondolfo dice, bueno, muy bien, al hundirse la polis, ¿no? A partir del dominio macedónico en primer lugar, claro, y después todo lo que vino, los romanos, etcétera, el hombre pierde ese marco de referencia, entonces se retrotrae, ¿no? a su interioridad, que todavía en el estoicismo griego no es exactamente una interioridad, pero digamos, a sí mismo y a su propio destino, ¿no? Recién está en formación esto del sí mismo. Ahora, ¿no? ¿cómo? Ahora, entonces aparece la idea de la cosmopolis, que también es un antecedente importante del casolú cristiano, digamos, ¿no? Claro. Claro, hay una primera idea de universalidad que no termina de configurarse, pero está, digamos, ¿no? Ellos lo comparten la idea de cosmopolis. El cosmopolitismo lo comparten los estoicos con los cínicos, por ejemplo. Claro, y con algunos sofistas también, ¿no? Porque ahí lo comparte es esta idea de, bueno, esta organización incluso universal de la sociedad, ¿no? Para que todavía no es el universalismo, pero es el cosmopolitismo. Pero esa no es la idea cosmopolita de Kant, de la Ilustración, sino que es la idea cosmopolita del cristianismo, porque yo por lo menos se adelanta a eso. Cuando dice para el cristiano no hay más ni, dice San Pablo en un momento, dice, no hay más ni griegos ni judíos. No, claro, sí, somos, por supuesto. Pero eso, a mí me parece que eso es un paso más ya, bueno, ¿no? ya da un paso. Igualmente, pero es un contenido. San Pablo era estoico antes. Bueno, pero por eso digo, por el estoicismo, por eso digo que el cristianismo usa la matriz del estoicismo en gran cantidad de casos, sobre todo en los casos de la construcción de todo lo que es la virtud cristiana, la salvación del yo, el rigorismo moral. Sí, señor. Los padres de la Iglesia tenían un gran rigorismo moral. Hay que acordarse, yo que sé, de Jerónimo, por ejemplo, que escribía y se golpeaba el pecho y tenía se martirizaba. Sí, ahora, entonces, por ejemplo, para poner un caso que a mí siempre me queda, el cristianismo tiene mucho de estoico. La moral cristiana tiene mucho de la moral estoica. Muchísimo. Porque vos fijate, uno lee el
para poner un caso, Séneca. Y bueno, No, es uno de los que más se aproxima. Bueno, Séneca. Vos leís a Séneca, y cualquiera, si alguna vez este programa lo ve alguien en España, o algún profesor, o algún filósofo español, se va a dar cuenta cuando se habla del senequismo español. Sí. El senequismo español es el rigorismo moral. Pero el rigorismo moral, ¿con quién es el senequismo español? No es con los otros. El senequismo moral es con uno. El estoico es generoso con el otro. El estoico es condescendiente con el otro, así como es condescendiente con las cosas. Ese es el significado de la caritas, ¿no? Claro, bueno. En Séneca. Entonces, pero el estoico, por principio, de las cosas que no maneja, es generoso, es condescendiente en el obrar morano, es comprensible, sí, digamos que cede, nace con ellos, sobre todo claro, con el estoicismo romano, un cierto sentimiento humanitario. Ahí está, hay un sentimiento humanitario, con el pero al mismo tiempo que es condescendiente con el otro, es riguroso consigo mismo, con ese yo interior, sí. Porque ese yo interior él lo tiene que construir. Te quisiera marcar alguna diferencia importante respecto del cristianismo, ¿no? Uno es la relación con las pasiones, porque me parece que el estoico, identificando la pasión con la ignorancia, digo, no, porque ¿cuál es la idea estoica? La idea es que la pasión se opone al devenir de las cosas, al devenir ineluctable de las cosas. Después vamos a hablar de eso, ¿no? De ese determinismo extremo, que por otra parte es otro aporte del estoicismo que después retoma la ciencia moderna, ¿no? Entonces la pasión es ese elemento que se opone al orden necesario de las cosas. Entonces la propuesta allí, me parece a mí, es extirpar la pasión. Claro. Mientras que el cristianismo no plantea la extirpación muy de bien. la pasión, sino el gobierno de la pasión. Es el gobierno, es que me otra parece cosa. que son cosas muy diferentes. Porque para el cristianismo tiene... Quizá hay un matiz un poquito sutil ahí, ¿no? Pero vaya un satín, fundamental. porque el manejo de las pasiones en el cristianismo no es un manejo despótico. No, es que sino que es un manejo político. El estoico busca extirparla. Yo me directamente. acuerdo, mira, vos me mencionaste Sí. a Séneca, me acuerdo de las cartas a Lucilio, me acuerdo una carta donde Lucilio se le murió un hijo, creo. Esto es, me aproximo, puede ser bastante que lo diga. Se le murió un hijo, entonces se lamenta ante Séneca de la pérdida del hijo, y Séneca le contesta de un modo casi brutal, pero no porque no hacia el otro, sino exponiéndole su propia concepción. Y dice, ¿qué importancia tiene eso? Es una cosa que es absurdo llorar por eso. Es absurdo llorar por semejante cosa. ¿No? En cambio, vos ves en Agustín, en las confesiones, cuando muere la madre, él al principio adopta una actitud un poco estoica. No deja verter una lágrima, pero después a solas llora y sufre. Bueno, eso tiene que ver... Y no reniega de ese sufrimiento. Bueno, eso tiene que ver con esta distinción, que para los estoicos el manejo de las pasiones es un manejo despótico. Yo lo tengo que eliminar, es despótico. Para el cristianismo las pasiones tienen un manejo político, porque es un manejo a través de la inteligencia, de la razón. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es despótico? Político. Me gustó eso que dijiste. Bueno, porque un manejo despótico, un manejo político. Pero ¿esto en qué se funda? Esto se funda en otro rasgo que también lo diferencia al cristianismo, siguiendo tu razonamiento, al cristianismo del estoicismo, que en el estoicismo, en el fondo, se elimina algo que es fundamental, que es una virtud cristiana, que es el tema de la esperanza. No, claro. La muerte sin esperanza. Claro. Morir en la muerte pagana es la muerte dulce, por así decir. ¿Viste? Cuando Epícteto, en la carta a Menancio, que es más conocido que la Ruda, cualquier profesor de filosofía la habrá leído, calculo yo. Cuando cuando pone la famosa la paradoja de la muerte, dice: no nos preocupemos por la muerte, Menancio, porque cuando la muerte está, nosotros no estamos, y cuando ella está, nosotros no estamos. Punto. Esa es la... Claro, eso lo compartían con los epicúreos, ¿no? Claro, pero eso no
Menancio, Epícteto, que es el segundo de los estoicos romanos, muestra cómo el tema del factum, del factum de la muerte, es algo que es sin esperanza, es la placidez estoica, vos fíjate, el estoico, pero no está la esperanza que te brinda la muerte en el cristianismo. Va. El estoico, y enseguida lo retomaríamos, ¿no? Porque este es un punto fundamental que está señalando. El estoico, digamos, resiste en su yo. Claro, resiste ese yo interior. Y por eso, el ataque fundamental en la ciudad de Dios, de Agustín, no es ni a los escépticos ni a los epicúreos, no, es a los estoicos. A los estoicos. Porque son aquellos que resisten en su yo, claro, y no se abandonan a la fe. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, te digo, un rasgo muy que hereda el cristianismo en gran medida es el providencialismo, porque si bien el estoico, bueno, ¿en qué consiste la sabiduría estoica? En el asentimiento, ¿no? En el decir sí a lo que es, porque lo que es está, como sabemos, enlazado causalmente de modo riguroso. Bueno, hay en esta posición que ellos tienen de un materialismo panteísta, es una cosa muy extraña, ¿no? Porque son materialistas, sí. Pero a la vez panteístas, o sea, Zeus o el fuego, ¿no? Es inmanente al acontecer. Sí, pero sin embargo, como ese acontecer está regido por la inteligencia divina, hay una confianza, ¿no? A pesar de esta resistencia en el yo, pero hay una confianza que las cosas van hacia lo mejor, de algún modo, ¿no? Hay un providencialismo. Y esto el cristianismo lo hereda, que incluso la idea de que cada persona tiene su pequeño Dios personal, digamos, ¿no? Que yo no sé si eso no será el ángel de la guarda después del cristianismo, la verdad que eso no lo sé, pero bueno, me parece otro rasgo bastante interesante que seguramente los ayudaba en esto del asentimiento, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo una bomba explosiva acá para traerte, que es la siguiente, para que también pasemos un poco a lo contemporáneo. Yo tengo la impresión que más allá de los rasgos peculiares de la escuela estoica, toda filosofía tiene un rasgo estoico. En el sentido que, ¿en qué culmina toda filosofía? Y en un decirle sí a lo que es. Bueno, hay... No necesariamente es un asentimiento, vamos a decirlo así, tan pasivo, como en el caso del estoicismo puro. Pero en toda filosofía, finalmente, la sabiduría consiste en no oponerse a lo que es. Bueno, pero esto... No estás muy de acuerdo, hay filosofías que no, hay filosofías que son transformadoras, hay filosofías que no aceptan la realidad como se da. Hay filosofías que quieren cambiar esa realidad. Por ejemplo, la Ilustración. La Ilustración es una filosofía, todos estos siglos, los siglos de la Ilustración, de las luces, casualmente quieren cambiar esta realidad. No es simplemente aceptarla como viene, sino es a través del uso de las quieren cambiar la realidad. Sí, de alguna manera, el progresismo de hoy no es estoico. El progresismo de hoy es alguien...
No sé bueno, si- pero vos le estás dando jerarquía filosófica no, al bueno, progresismo, ¿no? no le doy Ya, jerarquía. ya, ¿viste? Estoy diciendo que hay un pensamiento A la ilustración filosófico- te lo acepta, al progresismo hay- es como... Bueno, como- el progresismo es el hijo putativo Sí. el hijo putativo de la ilustración. O podríamos decirlo de otra manera, Bueno, es sí. una ilustración Claro. contaminada por el nihilismo. Exacto. ¿No? Porque digo, los ilustrados podrían ser, podríamos encontrar cierto nihilismo, pero hay que ir a Sí. buscarlo. El Hay progresismo que- es nihilista, Ah, digo, el no, progresismo no. es nihilista. O sea, es Pero la ilustración contaminada la- por el nihilismo. La ilustración sí me parece que es un mentiza, no tiene rasgos. Sí, en eso tenés razón. Lo que pasa es que yo, Rasgos de cuando estoicismo. pienso en la gran filosofía, bueno, omito claro. la ilustración. Digo, estaba pensando en un Spinoza, Claro. estaba pensando en un Descartes incluso. Leibniz, cuando escribe sobre la felicidad, es un estoico total. Sí. Kant no sé hasta qué punto no es un estoico. O por lo menos, quiero decir, es muy fuerte la influencia, ¿no? Hegel finalmente termina diciendo sí a lo que es, por eso se lo acusa incluso muchas veces de adorador de los hechos, Claro. ¿no? Ahora, lo que es no necesariamente es lo que está inmediatamente dado, ¿eh? Claro. Nietzsche termina diciendo, ¿qué plantea Nietzsche? Decir sí a lo que es, no negar lo que es, porque la negación siempre es resentimiento. Es lo que supera ¿no? la historia. Heidegger, el sí no a la técnica de Heidegger no es sí, estoico. hay rasgos para mí hay rasgos en la moral, en general en las morales hay rasgos estoicos, en la moral cristiana, hay algunos rasgos, encontramos rasgos estoicos en Aristóteles, ciertamente, pero a mí me da la impresión de que la ilustración es algo que es contradictorio, porque en el fondo, ¿de qué se acusa al estoicismo? El estoicismo se acusa a aceptar el orden real de las cosas, tal como se da, ¿no? Y Marco Aurelio, que fue emperador, y en un momento determinado dice, bueno, yo soy emperador, pero en realidad yo tenía que haber cambiado las cosas y no las cambié. Es decir, las cosas tienen un orden, el que escapa a mi poder, y por lo tanto yo de alguna manera tengo que la aceptación de que vos hablabas, ¿no? Y vos sabés Ahora, que eso lo explica muy bien Hannah Arendt, ¿no? En este sentido. Ella se niega a hablar de un imperialismo romano. Y me parece que Ortega y Gasset también plantea esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dice, para los romanos, su expansión, que consistía en permanentes pactos y alianzas con otros pueblos, porque así lo vivían ellos, era un destino. No era algo que no eran conquistadores en el sentido de querer apoderarse del mundo, como querría un imperio, digamos, en el sentido moderno, ¿no? O más estricto, sino que vivían esto como un destino, y esto en lo que vos decías de Marco Claro. Aurelio es clarísimo, Sí, digamos, sí, ¿no? yo Incluso su lugar como emperador él lo vivía como un destino. mirá, yo vinculo, por ejemplo... Pero te quiero insistir en esta idea, decir que sí a lo que es, ontológicamente hablando, y en ese sentido yo diría, toda filosofía tiene ese rasgo estoico, no es decir que sí a lo inmediatamente dado. No. Por eso también podemos decir, por ejemplo, que Aristóteles, que Platón no son estoicos ontológicamente, porque ellos dicen que la realidad es un conflicto de potencia y acto puro, de modo tal que Sí. la realidad es lo que es más lo que puede ser, ¿no es cierto? No simplemente lo que es lo que es más lo que puede ser. Entonces, y en ese sentido se salvan del estoicismo estricto sensu. Pero yendo un poco a una proyección contemporánea para que vos te pregunto, ¿no? Más que afirmar en este diálogo, el tema del desencantamiento. El desencantamiento que nosotros sufrimos de esta sociedad, el desencantamiento con la sociedad de consumo, con la sociedad tecnológica, todo este desencantamiento que sufrimos nosotros, por lo menos los leidos. Estamos desencantados con los gobiernos, con los tipos que nos representan. Este desencantamiento, forzosamente, algunos dicen que lo lleva a un nihilismo, pero ya que estamos hablando del estoicismo, este desencantamiento no tiene un quantum, vos no ves ahí detrás del desencantamiento un quantum también de
Sí, yo veo, mirá, yo lo explico muchas veces con mis alumnos, ¿no? Cuando explico estoicismo, epicureísmo y escepticismo. Y enseguida digo, fíjense que son tres actitudes que están permanentemente presentes en la gente, ¿no? Están presentes. El estoicismo en el sentido de la persona que siente, será una vulgarización esto, pero tiene su rasgo estoico, la persona que siente que no puede cambiar nada, que las cosas están dadas de cierta manera, y hay mucha gente que vive así ya, Sí, vive, ¿no? sí. Que vos lo llamabas desencantamiento, es casi peor, es un conformismo, pero en el sentido de sentir que hay un mundo ancho y ajeno, como decía Silva Alegría, claro. ¿no? El mundo es ancho y ajeno, y yo no puedo... El epicureísmo, o sea, el tipo que identifica la felicidad con el placer. El placer, se entrega a los el placeres. juego, el entretenimiento. La droga. La droga, Digamos, el ¿no? cigarrillo. Déjame fumar. El cigarrillo no, déjalo afuera. Pero está lleno de epicúreos. Claro. En un sentido también vulgar. Sí, no sí, es, vulgar. Porque sabemos que en Epicuro, en Lucrecio, se trataba de los placeres intelectuales. Sí. No. Pero digamos, y el escepticismo, el tipo que dice, bueno, todo va a seguir siendo igual, no, digamos, o que desacredita toda posible verdad, digamos, claro. ¿no? Sí, Uno va a hablar... El escepticismo estaría representado por el contra. El tipo que vos decís algo, no pasa nada, claro, no puedo hacer nada. Se ve mucho esto entre nosotros, ¿no? Cuando vos vas a decir a alguien, che, ¿no te parece que a lo mejor tal candidato podría, ¿no es cierto? Son todos iguales, toda la misma mierda, ¿no? Es eso, ¿no? Es decir, bueno, están ahí. Como yo le digo, en general, los escépticos así vulgares, los entiendo como la costurerita que dio el mal paso, digamos, ¿no? Entonces ya después, o que se quemó con leche, ¿no? Gato quemado con leche, sí. Porque Nietzsche en ese sentido es muy interesante, ¿no? Nietzsche habla de un escepticismo de la debilidad, que es el tipo que una vez creyó en la verdad y le fue mal y entonces ya nunca quiere creer más nada y se pone en esa actitud en esa actitud irónica, descalificadora, ¿no? Y Nietzsche habla también del escepticismo de la fortaleza, porque quien afirma la vida, digamos, de un modo radical, está por encima de toda ideología, está por encima de toda doctrina. Pero claro, para ese la doctrina, la ideología, es un instrumento, no se puede someter a una doctrina, no se puede someter a una ideología. En ese sentido es escéptico, ¿no? Y yo te diría que en ese sentido, los grandes conductores políticos, en nuestro caso Perón, que es el que hemos tenido, para bien o para mal, pero es el que hemos tenido, digamos, tenía esa posición, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, que la doctrina es un instrumento del conductor. No es que él se sometía a la doctrina. La doctrina es un instrumento del conductor para poder unificar a la masa, para convertir una masa en un pueblo, en fin, para una serie de circunstancias, para poder conducir. Así que estas actitudes las encontramos permanentemente, ¿no? Sí. Ahora, es magnífico en esto, y yo no puedo dejar de decirlo, el tratamiento que hace Hegel, ¿no es cierto?, tanto del estoicismo como del escepticismo en la fenomenología del espíritu, digamos, ¿no? Que va más en la línea de lo que vos decías, no va en la línea de eso que yo aventuraba, de que toda gran filosofía en un punto termina siendo estoica, elevadamente estoica, sino en el sentido de la imposibilidad de transformar nada, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque en realidad el estoicismo de Hegel es una figura que sigue a la del amo y el esclavo. Y como ha triunfado el esclavo, es la forma como el esclavo asume la soberbia del amo. O el amo soberbiamente, mejor dicho, ¿no? Entonces, es dueño de sí, pero el mundo intocable. Koyev ha puesto mucho el acento en ese aspecto, Alexander Koyev puso el acento también en esta recuperación, la recuperación del poder del Estado a través de esa proyección en definitiva estoica que tiene el Estado, la superación del amo a través del estoicismo, ¿no? Esto... Pero marcado por la esclavitud. Marcado por la esclavitud. Claro, marcado por la esclavitud. Él no puede salir de eso. No es un esclavo liberado que se olvida que es esclavo. Por eso la libertad es interior, ¿no? Por eso la libertad es básicamente la libertad es interior. Pero ahí hay otro tema, mirá, que vos lo mencionaste a pasar y que para mí es sumamente interesante, ¿no? ¿Dónde nace este tema de la voluntad, que es tan fuerte en el estoico, ¿no? Sobre todo en el estoicismo romano. No, en el estoicismo romano, ¿no?
donde encontré algunos elementos para pensar el tema es en Hannah Arendt, en su última obra, Sí. que se llama no sé cuánto de la mente, nunca me acuerdo ese título, la vida de la mente. Acá se tradujo como la vida del espíritu, La pero vida del mind, espíritu. mind no es espíritu, No, es no. mente. Y ella, en la segunda parte del libro, que tiene que ver con la vida práctica, digamos, ¿no?, en el sentido ético y político, señala fuertemente la cuestión de que la voluntad nace en Roma. Yo no sé si no tendrá también algún precedente en el pensamiento judío el tema de la voluntad. En los griegos... No, en los griegos no. En los griegos no. La plairesis o la bulesis, no, voluntad, eso no. Bueno, en general le atribuyo todo el pensamiento filosófico, en general, yo digo de Gramman o Seller mismo, estos grandes historiadores de la filosofía romana, ellos le atribuyen el tema de la invención de la voluntad, ¿no? Ah, sí, yo eso no lo conocía. Sí. Seller, por ejemplo, que trabajó con Mondolfo, él sostiene... Seller, con Z. Seller, Bueno, sí. Seller. Sí. Le atribuye... Seller lo plantea así. Le atribuye el tema de la voluntad, se le atribuye el tema de la voluntad. Hubo un autor de filosofía del derecho muy interesante que es Michel Villey, un francés que murió hace poco, que era un gran filósofo del derecho, trabaja también el tema, la voluntad de los romanos, ¿no? Esa voluntad nace de ese yo interior para mí. Ahora te digo, hay un otro rasgo. De ese yo interior, que nosotros Volviendo volvemos, al tema de las diferencias, las similitudes y diferencias con el cristianismo, ¿no? Hay una cuestión que, por lo menos yo la busqué muy detalladamente y no la encontré en el estoicismo romano, hablemos, ¿no?, que es el más cercano al es cristianismo. el más cercano a nosotros. Es el más cercano al cristianismo, además, ¿no? No está el tema del pecado. O sea, son socráticos. Son socráticos. Se peca. Por ignorancia. Por ignorancia. Se peca por ignorancia. Se peca por ignorancia. Y esa, No. Ahí Bueno, hay un abismo. De esos rasgos, entonces nosotros... Porque el tema del pecado te cambia toda, el tema del pecado cristianamente concebido, ¿no?, te cambia totalmente el modo de pensar. Sí. Y además introduce un elemento, yo te diría, realista, porque todos sabemos que no la razón no está los estoicos son la última gran apuesta de la razón. Sí. La razón no está en condiciones de dominar las pasiones. No está en condiciones de dominar. Y menos aquello que tiene que ver con el pecado, que incluso va más allá de la pasión. Me parece, digamos, ¿no?, que Silvio, hemos hecho un buen comentario con esto, le hemos distinguido al estoicismo, el estoicismo del cristianismo, hemos visto las cosas que tienen en común. Me da la impresión que hicimos un programa para que se pueda ver. Para a lo mejor interesar a nuestros televidentes, como para estudiar el tema, ¿no? Sí. O sea, bueno, hay un viejo libro clásico, no solo sobre estoicismo, sino de epicureísmo y escepticismo, que es el libro de Long, Claro. la filosofía helenística. Claro. Yo creo que es una buena, incluso habla de Pancracio, toma algunos. Yo creo que eso es un buen punto de partida. Vale la pena estudiarlo, porque como logramos ver un poquito, la mentalidad contemporánea está en la mentalidad contemporánea del hombre común. Están jugando estas categorías históricas. Y otro día vamos a hablar también del epicureísmo, ¿no es Hablemos, algún día que tengamos tiempo del epicureísmo y después Es bueno ocuparse. Fíjate que Onfray, de su proyección contemporánea. Onfray ha escrito un libro que no debe ser muy serio, porque Onfray no lo es, pero ha escrito un libro sobre todos estos filósofos un poco marginados por la historia oficial de la filosofía, ¿no? Bueno, todos los epicúreos, están los megáricos, están los cínicos, están los cirenaicos, todo eso hay que verlo alguna vez, ¿no? Bueno, nosotros ya nos comprometemos. Bueno, Silvio, me alegro de este programa. Bueno, como siempre es un placer conversar contigo. Y a los televidentes, buenas noches y espero que nos vean en el próximo.